Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La venida del Señor 2026-2030 y el profeta de ojos abiertos. El apóstol Pablo escribe en la epístola de Timoteo, en la segunda, en el capítulo 4, del 12 en adelante: predican la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos, a fábulas. Hay personas que no aman la verdad, lo que aman es tener la razón. Contra eso no existe argumento. Hay personas que creen que nunca se equivocan y que la única vez que se equivocaron es cuando pensaron que se habían equivocado. Cuando uno está sentado delante de un maestro que expone su enseñanza y lo llena de versículos tras versículos, de argumentos y de afirmaciones como estoy convencido, estoy seguro que esto es así, yo mismo lo recibí de Dios, es casi imposible en ese momento pensar y mucho menos cuestionar. A ojos cerrados terminamos todos diciendo sí a todo. El salmista Asaf en el Salmo 73 y verso 10 nos dice estas palabras, yo se las puedo leer. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. El fruto de esos mensajes como el que vamos a ver ahora, lo que produce es confusión y desaliento. Con este mensaje procuro despertar la conciencia de algunos. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo en la fiesta de los tabernáculos, si alguno tiene sed? Yo no pretendo sacudir multitudes ni dividir iglesias, solo comparto. Si alguno está escuchando este mensaje sobre una próxima venida del Señor en una fecha determinada, que lo podamos librar del error y del engaño. Nadie sabe ni el día ni la hora. Nadie sabe ni el día ni la hora. Dios dijo en el Antiguo Testamento, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué hicieron los que escucharon ese mensaje? Es una cosa increíble ir a un lugar donde venden frutas y verduras. Hay de todo. Y en cada lugar hay una fruta o verdura diferente. Ellos podían comer lo que quisieran, de todo. Pero Dios les dijo, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Qué hicieron? De ese queremos. De ese queremos. Así es la naturaleza humana. Al final terminaron comiendo. Así es la naturaleza humana. Un niño puede tener todos los juguetes del mundo, pero él va a querer el juguete que tiene ese otro niño en su mano. Y hasta es capaz de hacer el berrinche más grande porque ese justo es el que él quiere. El mismo problema del fruto prohibido y de la naturaleza humana sucede cuando Jesús dijo,
nadie sabe el día ni la hora. Podemos conocer sus caminos, podemos conocer su corazón, podemos conocer sus verdades eternas que transforman la vida. Pero la naturaleza humana dice, no, yo sí quiero saber el día y la hora. Es la lección menos aprendida por los profetas de ojos abiertos, porque lo que ellos leen es, nadie sabe el día ni la hora, pero nosotros sí. Cuando Jesús dijo que el día ni la hora nadie lo sabía, no es una expresión literal, sino una figura de lenguaje. Recuerden que un día dijo, el que quiere seguirme, que coma de mi carne y que beba de mi sangre. No era un mensaje literal. Lo que Jesús aquí dijo no era literal, sino una expresión para decir que nadie sabe el momento exacto y que por lo tanto no debemos de estar poniendo fechas. El profeta de ojos abiertos, que es parte del título del mensaje que están escuchando, es una compañía de personas. Ahora, es casi inevitable que según nuestro entorno y según lo que escuchamos, lleguemos a la conclusión que estamos hablando de una persona específica al escuchar este mensaje. Pero quiero decirles que el profeta de ojos abiertos es una compañía de personas con un espíritu enfermizo como el de Ahimaas, que aunque su oficio era correr y ser mensajero, hubo un día determinado donde le dijeron a él, no correrás y no llevarás ningún mensaje. Pero la obstinación de él fue decir, yo correré. Corrió sin que tuviera que hacerlo y sin que tuviera un mensaje que dar. De la misma manera se han levantado hermanos por 2000 años, profetas con los ojos abiertos, con la certeza de que ellos sí han recibido de Dios mismo la fecha para la venida de Cristo y para el fin del mundo. ¿Por qué vas a correr? Le dicen a Ahimaas, si no vas a recibir un galardón. La misma pregunta nos hacemos en esta hora, ¿por qué vas a dar una proclamación falsa si el fruto siempre ha sido catastrófico, siempre ha sido confusión? Pero hay más, y los profetas de ojos abiertos siempre repetirán, sea como fuere, yo correré. La pregunta que nos hacemos esta mañana es, o en esta hora es, ¿qué hay detrás del afán de poner fechas y entre paréntesis, falsas? Hermanos, si nos da tiempo, ni siquiera el 10%, voy a mostrarles que esto no es de hoy. Esto ha sido, yo podría decirles que casi cada año un profeta se levanta diciendo, este es el año de la venida del Señor. Pero ¿qué hay detrás del afán de poner fechas? Nadie debería tener problemas con alguien que ponga fechas y profetiza eventos. Sinceramente, todos queremos saber lo que viene, cuándo será la venida de Cristo y cuándo sucederá el fin del mundo. El apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 1 y verso 10 en adelante dice, los profetas, y estos sí eran verdaderos, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. O sea, sí, desde en el corazón de cada cristiano y en el corazón aún de cada ser humano está la inquietud de saber lo que viene el día de mañana. Cuanto más nosotros que sabemos que Cristo dijo que volvería a la tierra y que traería un reino de justicia, de paz y de gozo. Cada generación, por lógica, es la última generación y por lógica es la que está más cerca de la venida de Cristo. Es natural y debe ser así
que seamos movidos a desear y a predicar su venida. Pero, y lo grito con todas las fuerzas, pero, no exagero en lo más mínimo, poner una fecha es una plaga como la de Egipto, que solo ha traído pobreza espiritual y aún física, confusión y desánimo al corazón de los que la creen. Hay muchas formas de ser engañados, de caer en el error, en doctrinas falsas y en interpretaciones privadas, pero una de las más sutiles, como comerse un bocado suave, es cuando estamos oyendo al mismo líder que nos ha hablado del Evangelio, pero que ahora Él nos está mostrando con su enseñanza que es infalible y casi un iluminado. La forma más fácil del engaño es el bocado suave, cuando delante de nosotros está alguien que nunca se equivoca y que casi es el iluminado para esta hora. Sé que hay excepciones siempre en todo lo que podamos hablar y decir. No todos los que ponen fechas son hombres falsos y son hombres malos, pero quiero mostrarles lo que hay detrás del desenfreno de vivir poniendo fechas. Número uno, muy pocos reconocen su error y piden perdón cuando no sucede nada. Muy pocos de los que ponen una fecha se paran y dicen: hermanos, perdónenme, voy a poner candado en mi boca, o voy a hablar de los pajaritos y de las lombrices, pero de aquí en adelante yo no voy a estar hablando cosas que no provienen del corazón de Dios. Me arrepiento de haberlos llevado a algo que no venía de parte del corazón mismo de Dios. Estos profetas de ojos abiertos serían curados de sus revelaciones con solo reconocer una sola vez que son mentiras, que cualquiera que hayan sido sus fuentes de donde recibieron la revelación de una fecha, ninguna proviene del corazón de Dios. Conquistarían la mentira en un instante si regresan y confiesan que se equivocaron. En un instante. Ya no lo volverían a hacer, pero la mayoría no solo no lo hace, sino que tapa un hoyo abriendo otro. ¿Y saben qué es lo que hace la mayoría? Vuelven a poner otra fecha, hasta que alguien cercano, con un poco de decencia y vergüenza, le dice: ya por favor, no siga con esto. Ya por favor, cálmese. O, como ha sucedido con la mayoría, mueren bajo el amparo de que pusieron otra fecha más adelante del día de su fallecimiento. Número 2, el orgullo. Esto es en realidad el 99% de razones por qué hay un afán de poner una fecha en cuanto a la venida del Señor y el fin del mundo. En Romanos 1 leemos cómo el hombre puede degradarse y llegar a las cosas más perversas, pero lo que olvidamos es cómo llegaron allí, o cómo empieza la desviación en una vida, o en un mover, o en una iglesia. Es una desviación pequeña. Es una desviación que al principio hasta alabamos por su sabiduría, por su grandeza, por su elocuencia. Pero dice Romanos: profesando ser sabios, se hicieron necios. Esas son las pequeñas grietas que llevan a las perversiones más horribles del corazón humano. Hermanos, solo piensen esto: tener la preeminencia de la revelación más esperada en todas las épocas, por cristianos y no cristianos, saber cuándo será la venida de Cristo y el fin del mundo, eso nos hace grandes, nos da un estatus de profeta, y profeta premium. ¿Sí? Cuando uno anda en los aeropuertos, se sube al avión, clase económica, clase especial.
el asiento es diferente, la comida es diferente, el trato es diferente. Cuando uno anda en el aeropuerto no tiene dónde descansar, pero hay unos que tienen un lugar especial donde hasta le sirven y lo acomodan para que pueda esperar el cambio de avión. Estos hombres o mujeres que reciben la fecha del evento más glorioso, ellos dan un salto y ahora son prácticamente a otro nivel espiritual. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere eso? La carne lo busca siempre. No sé si ustedes han escuchado esta frase, no sé si proviene de Chile o de Argentina, pero hay una frase que se llama pisar el palito. En el campo algunos hacen trampas para cazar ya sea animalitos pequeños o aves. ¿Y qué hacen? Ponen una caja, un palito que la sostiene, una soga y adentro comida. Y el animalito o el ave entra tranquilamente y golpea el palito y ¡pum!, cae en la trampa. Creo que algo de eso está hablando esa frase. Poner una fecha es por lo general el paso en falso que siempre dará el orgulloso espiritual. Es dejar a la persona atrapada en su misma jaula. Cada vez se enreda más y cada vez hace más el ridículo. Esto es muy común, hermanos, y escuchen, esto es muy común en grupos sectarios, que a su propia forma de ver son los más espirituales. Luego, envanecidos, se sienten los únicos y al final ya no hay nada más que alcanzar. Al principio, como que reciben experiencias que los hace sentir que son más especiales que los demás, pero llega un punto donde se les nubla la razón, donde ellos son únicos. Y como no hay nada más que alcanzar, la fecha es el siguiente paso, porque la fecha es la puerta que los coronará de parte de Dios para recibir el reino, el poder y la gloria. Ellos solo están esperando la confirmación celestial de lo que ellos ya saben y de lo que ellos muestran, que ellos son los únicos sobre la faz de la tierra. Número 3, las fechas surgen cuando la presencia de Dios disminuye. Las fechas surgen cuando la presencia de Dios ha menguado. Es un sistema muy utilizado por los políticos corruptos que para esconder sus fracasos, la corrupción y la pobreza crean enemigos o distracciones. Eso es, el 99% de los políticos sabe cómo desviar la atención de su pueblo cuando no están haciendo nada, cuando están robando o cuando todo es un caos en realidad. De la misma manera sucede en algunos líderes cristianos cuando la presencia de Dios disminuye, cuando el líder tiene su pozo de agua completamente seco y ya no tiene palabras de vida eterna, lo veremos peleando, difamando a otros, mandando al infierno a quien se le atraviese en su camino. Lo único que tenemos que evitar es estar enfrente de él, si no seremos la siguiente víctima. Salomón, en el día de su apostasía, dice que se le levantaron enemigos por todas partes. Y también veremos a estos líderes distrayendo a sus seguidores con novedades. En la política a eso se le llama pan y circo. Y creo que poner una fecha es el show principal de cómo entretener y desviar la atención de un pueblo que desfallece en el camino y que ha perdido su visión. Estos líderes siempre tienen un as bajo la manga. Es la terapia del drogadicto. Si no recibe una nueva dosis de droga, caerá en una crisis nerviosa. Me he dado cuenta que se han vuelto tan dependientes del sensacionalismo que cada 6 meses máximo necesitan una nueva bomba o un nuevo enemigo. Nosotros teníamos una de las clases más aburridas cuando yo estudiaba magisterio. Una de las clases más aburridas era la de un psicólogo
y un compañero dijo, yo quiero distraerme un poco, pongámosle una bomba debajo de su escritorio, pero es una bomba no de esas que matan, sino esas que suenan. Y en medio de la clase, todos lo rodeamos y alguien le puso la bomba debajo del escritorio y creo que se le pasó un poco la mano. Todo el establecimiento, donde habían más de 2,000 estudiantes, oyeron ¡pua! Y el hombre de psicología saltó casi hasta el techo y cuando bajó empezó a insultar a todos. Pero se obtuvo lo que se buscaba. Ese día tuvimos día libre. Y creo yo que una manera de despertar a la gente que no es lícita es o levantar enemigos o estar haciendo explotar bombas de sensacionalismo. Número 4, las fechas solo son señales de apostasía. Cuando uno se enferma, Dios ha programado el cuerpo que la enfermedad solo son señales de alarma de que hay algo más delicado en el interior del cuerpo humano. Las fechas solo son señales de apostasía, son señales que nos están avisando que hay algo que no está bien y hay algo que no terminará bien. En muchos de los casos, en la historia de grupos religiosos que ponen fechas falsas, por supuesto, escuchen esto, hermanos, han terminado en suicidios colectivos, abusos sexuales, control y manipulación de personas y problemas con la justicia. Es increíble. Y aquí encontramos la única razón, la única cosa buena de poner una fecha falsa, que si no existiera esa fecha, no sale a luz la vida que están llevando internamente. Porque una de las formas de que existe una secta es mantener siempre todo en completo silencio, en un completo hermetismo. Hay de aquel que diga, esto está pasando, o esto no está bien. Esto es algo que se repite una y otra vez y que muchas veces la justicia, gracias a Dios, ha tenido que intervenir cuando en el sensacionalismo de la fecha, ellos abren las ventanas y la gente puede ver, ¡ay! ¡Qué cosas tan horribles las que ahí están pasando! Número 5, las excusas son siempre las mismas en casi todos los que han puesto una fecha. Hermanos, ustedes saben que la Biblia es inspirada y cada escritor, ni se conocían muchos de ellos y escribieron en diferentes épocas, pero cuando se unieron era un solo mensaje. Es increíble que las excusas de los que ponen fechas y no se cumple son siempre las mismas y casi siempre son dos: la demora y experiencias sobrenaturales privadas. Pobre las 10 vírgenes. No sabían que iban a ser tan famosas, que estarían en los labios de los profetas que ponen fechas que no se cumplen, porque permanentemente dicen, pero las 10 vírgenes nos muestran que hay una demora. Los testigos de Jehová, es increíble, una época era donde cada año estaban poniendo una fecha y cada vez estaban levantando a las gloriosas 10 vírgenes para confirmar que hay una demora. Y otra cosa increíble es hablar de experiencias sobrenaturales que solo unos pocos selectos son participantes de ella. Eso es la excusa más recurrente cuando no pasa nada. Llegaron a decir los testigos de Jehová que Cristo sí había llegado en determinada fecha y su influencia y su reinado ya estaba sobre la tierra. Y muchos están proclamando y proclaman, y lo han hecho en el pasado, que han tenido experiencias sobrenaturales. Da la casualidad que solo son ellos y un grupo de selectos sobre los selectos. ¿Se acuerdan de la historia del vestido del rey? Unos sastres lo estafaron y le dijeron al rey, mira, vamos a hacerte el vestido más hermoso y tú eres la persona más indicada para vestir el vestido único en toda la creación. Solo tiene un detalle, los tontos no lo pueden ver.
los sastres hicieron creer al rey que habían hecho el vestido más hermoso, pero que los tontos no lo podían ver. Y llegan delante del rey y le dicen al rey, aquí está el vestido. Y el rey lo que hace es decirle a sus cercanos, a sus fieles, a sus adeptos, a sus ministros, ¿qué dicen ustedes del vestido? Un tonto no lo podía ver. Entonces sus cercanos dicen, ¡oh rey! ¡Qué vestido! ¡Qué hermosura! Tú eres el indicado. Y el sastre le dice, ¿lo puedes ver? Le pregunta al rey, y el rey dice, el rey no va a ser visto como tonto. Entonces el rey dice, ¡wow! No pensé que pudieras hacer algo tan hermoso. El rey lo estrena en un día que sale a recorrer la ciudad, se quita su ropa y se pone ese vestido. El rey en realidad salió a la ciudad desnudo, pero ya la gente sabía la fama de ese vestido. Así que todos cuando lo miraban desnudo decían, ¡oh rey, qué glorioso! Y tus vestiduras también. Hasta que una niña, como son los niños, cuando pasa el rey dice, mamá, papá, ¿por qué el rey está desnudo? Hasta ahí se dieron cuenta de la tontera en la que habían caído. ¿Pueden ver el engaño, hermanos, que es más grave que esto que estoy contando? ¿Pueden ver en cómo convierten en hipócritas o tontos a sus más cercanos, que ahora tienen que afirmar que hubo una experiencia espiritual y ellos saben en sus propias vidas que tal cosa nunca sucedió y tienen que pasar el resto de sus vidas afirmando que fue así y sosteniendo una mentira? A sus más cercanos están ahí diciendo, oh sí rey, no hay otro como tú. Es cierto que esto sucedió. Número 6, paz, poder y prosperidad casi siempre hay detrás de poner una fecha. La gran mayoría de estos predicadores que ponen fechas se vuelven más ricos, mientras sus seguidores se vuelven más pobres. Nunca los veremos tomar sus riquezas para darlas a los pobres, para hacer tesoros en el cielo ante la inminente venida de Cristo en tal fecha, que sería lo lógico. Si Cristo viene a las 6 de la tarde, ¿qué hago yo con todo lo que tengo? Ahí hay un pobre, ahí hay un necesitado, y yo sé que Dios me va a galardonar por lo que haga con el necesitado. ¿No sería lo lógico que agarre por lo menos toda mi comida, toda mi ropa, todos mis enseres y le diga, toma, todo esto es tuyo, porque yo tengo el entendimiento que yo me voy a ir con Cristo, que yo voy a recibir mucho más de lo que estoy entregando? Todo lo contrario sucede. No los veremos teniendo una vida de despojamiento y austeridad como deberíamos de verlos, y por alguna razón sospechosa o curiosa se vuelven más ricos y hasta compran propiedades. Uno de esos que puso una fecha le dijo a sus seguidores, he recibido de parte de Dios, imagínense, que Moisés, que Abraham, que Elías y otros más van a venir en esa fecha a la tierra. Pero ¿cómo los vamos a recibir? Entonces le dijo a sus seguidores, hay una propiedad, eso sucedió en los Estados Unidos, hay una propiedad hermosa con piscina, con jacuzzi, porque Moisés se lo merece, pasó 40 años en el desierto. ¿Y saben lo que hace? Lo que hizo, no lo que hacen, hizo que su gente comprara una propiedad de millonarios. Y él le dice a su congregación, pero hermanos, hay que cuidar esa propiedad, hay que darle mantenimiento mientras aparecen. Mi familia y yo se ofrece de voluntario y se fueron a vivir allí. Después de varios años y que no aparecía Moisés y Elías, empezaron a rascarse la cabeza y le dijeron, pastor, aquí hay algo sospechoso, aquí hay algo que no cuadra con la profecía. Su mensaje de estos hombres casi siempre está incluido las finanzas, y no es dar a los pobres, sino que sus seguidores se despojen cada día más de sus bienes
sus seguidores se hacen más pobres y ellos se hacen mucho más ricos. Número 7, condenan. Esto es inevitable. Condenan y persiguen a todos los que no están de acuerdo con ellos. Críticas, difamaciones y amenazas a los que rechazan sus revelaciones. Uno de esos profetas de ojos abiertos, cuando no sucedió nada en la fecha que él había dicho, se vuelve a sus pastores y les dice: ustedes tienen la culpa. Ustedes tienen la culpa por no haber buscado a Dios y recibir su propia revelación y haberme creído a mí. Imagínense, pero no tengan pena, no se pongan tan tristes, vamos a poner otra fecha. Saben que uno se expone al exponer este mensaje y que uno asume las consecuencias de este mensaje. Un hermano, para animarme, me escribió, no sé si esto es animoso, pero me dijo: Dios hace hablar a los burros cuando el profeta deja de escuchar. Dios hace hablar a los burros cuando el profeta deja de escuchar. Gracias, amado hermano, porque él sí me ha animado mucho. Número 8, por sus frutos los conoceréis. Esto es una paz que debe gobernar nuestros corazones, no un temor, no una ansiedad, no qué hago, creo o no creo. Por sus frutos los conoceréis. Yo ya tengo un antecedente para creer o para rechazar la nueva revelación. Solo hay que mirar atrás y ver la forma en que vivieron cuando la fecha que habían puesto no se cumplió, y dijeron: hay una demora, hermanos. Y esa demora es para que nos pongamos en serio con Dios. Yo les hago una pregunta. 25 años, por lo menos, de uno de esos profetas. 25 años han pasado de esa demora. Y yo quiero hacerles unas preguntas sinceras. ¿Tienen un mensaje fresco y transformador después de 25 años? ¿O siempre que les escuchamos es oír las mismas cosas? ¿Sus lámparas están llenas del aceite? Porque es el mensaje de las vírgenes y la demora. ¿Cómo tratan a los que no piensan como ellos piensan? ¿Tienen una carga por otros? Escuchen esto, hermanos. Con solo una de esas interrogantes que pudiéramos responder sí, diríamos que la fecha es correcta y que Dios viene pronto, y que esa fecha proviene del corazón de Dios. Solo con que a una de esas preguntas pudiéramos decir sí. Qué mensaje tan vivificante el que tienen. Están llenos del aceite, solo hay que ver su vida, cómo caminan en serio con Dios. Miren cómo tratan a su prójimo, miren cómo se refieren hasta sus enemigos, cómo les extienden la mano. Miran lo que piensan de otros, miran lo que hacen con los pobres. Si solo hubiera un sí, yo les diría: hermanos, creamos. Pero por sus frutos los conoceréis. Dice, y podemos ir allí, Lucas 12:46, porque no queremos ser criticados de no usar la Biblia. Lucas 12:46 en adelante. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse. Mas si aquel criado, cuando está hablando de una demora, por sus frutos los conoceréis, empieza a vivir una vida desordenada y empieza a maldecir a los demás, yo ya no necesito pensar más sobre la fecha. Esto es lo que yo he visto en 25 años de demora. Este es el fruto que me permite saber hacia dónde van
con esta nueva fecha. Jesús en el Apocalipsis, hablándole a las 7 iglesias, hay una palabra o una frase que le repite a varias de ellas. Él le dice: yo conozco tus obras. No menciona: yo conozco tu doctrina pura, yo conozco tu música que cambia la vida, yo conozco el mensaje claro y poderoso de una nueva fecha. Solo le dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu forma de vivir. Es muy sencillo para ti, que quizás ya ni me estás escuchando en esta hora, pero es muy sencillo decir esto. No necesitamos ni a pensar en el profeta, ni en los demás, ni en el predicador, ni nadie. Solo es una pregunta sencilla, pero honesta. Aquí en el corazón responde: ¿qué has hecho tú después de 25 años de demora? ¿Qué se puede decir de tu vida, de tu caminata? Yo conozco personas que están a punto de divorciarse y están diciéndole a la gente: escuche, porque el Señor está pronto. Yo conozco personas que tienen a sus hijos perdidos y tienen matrimonios en grandes conflictos, pero están allí invitando a otros a que escuchen que la venida del Señor está cerca. ¿No será eso un espíritu religioso? Reconócelo. Estás parado en el mismo punto espiritual de hace 25 años, pero ahora faltan menos de 5 años. Ahora sí vas a ponerte en serio con Dios. Perdona que diga estas palabras, ridículo. Número 9, y esto es así: las fechas de la venida de Cristo son una de las principales razones de burla del mundo. Hollywood le encanta burlarse de predicadores poniendo la fecha de la venida de Cristo, pero seamos honestos, no es que ellos sean burladores, pero ¿quién no se va a burlar de alguien que está haciendo locuras y hablando tonteras? Yo vi una vez a un hombre al salir de mi casa que estaba así, y yo le pregunté: ¿qué estás haciendo? Estoy peleando con Mohamed Ali, me dijo. Estaba drogado. ¿Cómo no se va a reír uno o lamentar por lo menos de lo que está sucediendo? No es que el mundo le encante burlarse de la iglesia, solo que vez tras vez se levanta un profeta de ojos abiertos y diciendo: este es el año, y después todo sigue igual. Hermanos, solo si da tiempo, ni el 10%, les mostraré que esta plaga de poner fechas es algo que ha sucedido en todo el mundo, en todo momento, y es increíble. Cristianos, no cristianos, y pentecostales o bautistas, gente de toda clase ha sido movida a poner una fecha. Número 10, las fechas sobre la venida de Cristo siempre han producido todo lo contrario a lo que se predica: que las personas busquen a Dios. Siempre que se levanta un profeta de ojos abiertos, dice: hermanos, pongámonos en serio con Dios. ¿Quién se va a arrepentir de haber buscado a Dios y que no suceda nada? Ya le están poniendo el parche antes de la herida, así es el dicho. ¿Quién se va a arrepentir si se puso en serio con Dios y no sucedió nada? Por aquello que tuve un pequeño desliz y no era Dios el que me estaba hablando. Pero hermanos, lo que ha sucedido siempre cuando un profeta de ojos abiertos pone una fecha es la pérdida de la fe, y principalmente de los seguidores de ese profeta. Poner una fecha solo produce sensacionalismo, psicosis y una aparente consagración para luego perder la fe. ¿Se acuerdan ustedes la historia de Guillermo el pastorcito? La acabo de contar. Guillermo decía: me come el lobo, me come el lobo. Y llegaban todos a ayudarle y Guillermo se reía. No estaba sucediendo nada. Y luego: me come el lobo, me come el lobo. Todos iban en su auxilio y no sucedía nada. Después de unas 10 veces la gente dijeron:
no, esto es mentira, se está burlando de nosotros. Y llegó el día en que sí apareció el lobo, y con todas sus fuerzas, Guillermito gritó, ¡me come el lobo! ¡Me come el lobo! Pero la gente dijo, es otra de sus bromas y de sus mentiras. Lo que ha producido en la mayoría escuchar una nueva fecha no es ponerse en serio con Dios, sino me come el lobo y volver a una vida de tibieza espiritual. Y voy a dirigirme a una sola persona con esto que voy a decir. Bueno, antes de eso solo quiero decir esto. Ya hay personas, ya sé de testimonios, porque esto de la nueva fecha, hermanos, le hemos escuchado de varios. No estoy hablando de una persona específica, pero yo ya he escuchado de personas que están dando testimonio de cuánto se han deprimido al oír este mensaje de una nueva fecha. Y hay personas que no quieren volver a escuchar más a ese líder que nuevamente está poniendo una fecha. Y no me refiero a nadie que está afuera, sino aún a sus seguidores. Y solo quiero dirigirme a ese profeta de ojos abiertos. No son rebeldes, no son amadores de este mundo, no son amargados, no están bajo el espíritu de la gran ramera, no son mormones, no votaron por Obama, no es porque se vacunaron, no son la cizaña, solamente es que perdieron la fe en usted, respetado caballero, porque una de las cosas increíbles es que a algunos ya les cuesta llamarlo hermano. Y para llegar al final de esta enseñanza, quiero ver una de las partes más tristes de estar proclamando una fecha. Israel, en uno de los salmos dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén. Y esto conmueve el corazón, lo que vamos a ver. A muchos se les ha olvidado, y sobre todo al profeta de los ojos abiertos, que todo el plan de salvación y profético gira alrededor, desde el principio hasta el final, en Israel, de Israel. Todo el plan profético, desde el principio hasta el final, siempre pasa por Israel y se cumplirá en Israel. Obviamente, como dice, al judío primeramente y también al griego. Todo lo que Dios haga en Israel, también lo va a hacer en este mundo. Para nosotros es un milagro el que el asna de Balaam hablara. Para Dios es asombroso cómo el profeta de ojos abiertos dejó de oír y dejó de entender. Y yo no sé si reír o llorar cuando escucho a uno de esos profetas, la manera en que confirma cómo es que él ha recibido lo que ha recibido. Pero casi toda su enseñanza se basa en experiencias y en eventos que están sucediendo en los Estados Unidos de Norteamérica, no en Israel. Toda la profecía, todo el cumplimiento siempre pasará por Israel. Se le preguntó a uno de esos profetas, lógicamente, hay cosas que no hay que cuestionarse mucho. Si el principio y el fin son iguales, y si en el principio Jesús fue manifestado a los 12 años, a los 12 años él hablaba delante de los sabios de Jerusalén, entonces, si usted dice que en el 96 Cristo nació, hagamos sumas. 1996 más 12, ¿cuánto será? 2008. Y le preguntan con honestidad, ¿qué sucedió en el 2008 para confirmar que el principio y el fin son iguales como Jesús a los 12 años fue manifestado? ¡Wow! ¿Qué nos sucedió? ¿Cómo no pudieron darse cuenta? En el 2008 aparece Obama. Obama queda de presidente. Y ahí empezamos a oír no la historia de George Mueller, de Spurgeon, de Catherine Kuhlman, sino la vida perversa de Obama. Yo no voy a hablar de él, ni menos voy a defenderlo, pero según
El profeta es lo peor de lo peor, homosexual, terrorista y todo lo demás. Hermanos, no es interpretación privada. Comparar el evento donde Cristo está hablando a los sabios, compararlo con Obama, un perverso que se levanta para hacer toda clase de perversidades, por favor, levanten su mano y explíqueme cómo puedo yo comparar ese evento con este otro. ¿Qué tiene que ver Obama y los Estados Unidos con ese momento tan precioso de Jesús en el templo? Oh, hermanos amados, increíble lo que tenemos que escuchar cuando de por medio están interpretaciones privadas, pero eso no es suficiente. Yo quedé en shock cuando, para confirmar sus fuentes de dónde recibió esta nueva fecha, él dijo, y no se refiere, o sea, si hay alguien que no es de su agrado, no lo trata de una manera dulce. Y él habla de una mujer llamada Alexandria Ocasio-Cortez, creo que así es su nombre, y puedo estar equivocado, una congresista demócrata en los Estados Unidos, y la trata de satánica, perversa. Y habla de John Kerry, creo que es, puedo estar equivocado, y lo trata de satánico. Pero él dice, en el 2018, Alexandria Ocasio dijo, solo nos quedan 12 años. Y este otro hombre dijo hace un año atrás, solo nos quedan 9 años. Y él dice, hasta Satanás sabe la fecha. Hermanos, yo antes leía libros donde un hombre escribía y decía los secretos del infierno. Y él decía al principio, hablé con el demonio y lo obligué a que me revelara los secretos del infierno. Y el demonio no pudo, como aquel que está ante una víctima ahí y acosándola con cuchillos o pistolas. Dime la verdad, dime la verdad. Y el demonio le dice, sí, ya está bien, te voy a revelar todo lo que es el infierno y todo lo que es Satanás y sus armas de destrucción. Hermanos, ¿cómo es llamado Satanás? El padre de mentiras. Y eso se puede decir de los ángeles, de los demonios y de los que están bajo la influencia de él. Voy a confirmar yo una fecha usándolos a ellos como fuentes. Saben que Irma y yo, mi esposa y yo, estando en Monterrey, pues no nos llamen pastores, pero iba a ser una broma, pero no la voy a hacer. No nos llamen pastores, pero llámenos si quieren capellanes por lo menos. Oh, hermano, está bien. Nosotros estudiamos para ser capellanes estando en Monterrey, pero parte del estudio de capellanía, ese estudio está avalado por los Estados Unidos y por las Naciones Unidas. Ese estudio representaba y significaba lo que las Naciones Unidas, no recuerdo el año, las Naciones Unidas en un momento dado hicieron una reunión así pero apoteósica para poner una fecha donde ellos en esa fecha lograrían alcanzar los objetivos que transformarían al mundo entero. Las Naciones Unidas tienen un evento que sobrepasa a todos los eventos. Para esa fecha, ellos esperan haber acabado con la pobreza, con el analfabetismo, con la desigualdad, con las guerras. O sea, ellos esperan un nuevo reino para esa fecha. Esperan un nuevo orden para esa fecha. ¿Saben cuál es esa fecha? 2030. Yo me hago la pregunta, ¿no será que oyó otra radio, otro canal, y que no estaba oyendo de Dios cuando estaba hablando que en el 2030 Cristo manifestará su reino? ¿No será que lo que Él ha estado enseñando tiene que ver? Y si yo puedo asegurar que en el 2008 se cumplió la profecía con Obama, en el 2030, cuando las Naciones Unidas estén mostrando la gloria de la fuerza humana, yo voy a decir, Cristo en la tierra. Tengamos cuidado de las fuentes de nuestra revelación, y más si nosotros mismos decimos es un perverso o un satánico. Aleluya, ya estamos terminando, hermanos, pero vamos a concluir con
la destrucción de Israel. Oh, esto, por lo menos, hermanos, si algo produce en sus corazones un mover hacia Dios, que sea escuchar esta parte del mensaje. Con toda claridad, con muchos pasajes bíblicos, el profeta de ojos abiertos afirma y reafirma la destrucción de Israel. Él tiene documentos secretos clasificados donde se muestra que los árabes destruirían a Israel en el año 1996. Él dijo, antes que Obama quedara de presidente, ¿qué declaraciones? Dudo que Israel pueda sobrevivir unos años de Obama. Obama ya salió, pero gracias a Dios esa profecía no se cumplió. Pero luego ha dicho, personalmente, yo no puedo imaginar cómo Israel va a sobrevivir hasta el año 2026. Y llegó a afirmar, mientras más rápido mueran, mucho mejor. Les están haciendo un favor. Esa doctrina, esos mensajes y esos predicadores es lo que ha provocado en toda la historia el odio hacia Israel y fue lo que provocó el holocausto. Mientras más rápido mueran, mucho mejor. Así, nosotros recibiremos el reino, el poder y la gloria, porque nosotros, por supuesto, sí somos buenos y somos mejores. Hubo un llamado hace unos años atrás, tal vez alguno de ustedes se enteró de eso. No, algunos de nosotros lo hicimos. Hubo un llamado a ayunar 7 días para que quedara Donald Trump en la primera elección y luego 3 días para que quedara en la segunda elección, para que los Estados Unidos no perdieran su libertad y ellos su comodidad. Ahora pensemos, hermanos, si estamos ayunando 10 días por un político y por los Estados Unidos, ¿qué llamado tenemos que hacer si el profeta tiene la razón y si Israel va a ser destruido y como él afirma y reafirma, va a ser dejado como un campo arado? Hermanos, deberíamos de estar ayunando por el resto de nuestra vida por Israel. Y deberíamos de despojarnos de todas nuestras vestiduras y vestirnos de cilicio y cada mañana decirle, Señor, perdona a tu pueblo y no lo destruyas y no entregues al oprobio a tu heredad. Diles, vivo yo, dice Jehová, diles a ese pueblo del cual tú profetizas, que quedará como un campo arado. Diles, vivo yo, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Hermanos, después de que Pablo recibió la revelación de Cristo y pudo ver a Cristo en su gloria, Pablo le hace una pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? Señor, ante esta revelación, ¿qué quieres que yo haga? Si tú sabes que alguien necesita socorro, necesita ayuda, está al borde del precipicio, ¿qué vas a hacer tú? ¿Contárselo a tus amigos? ¿Sabes que tiene cáncer? ¿Sabes que lo van a matar? ¿Sabes que le van a embargar todo? ¿Y contárselo a todo mundo y hasta escribir un libro? Hermanos, ¿qué quieres que yo haga, Señor, con esta revelación? Dios le mostró a Abraham el fin de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. ¿Qué hizo Abraham? Se levantó y se puso a interceder por su sobrino Lot y su familia. Dios le mostró a Moisés, y no era un profeta de ojos caídos. Dios le mostró a Moisés que destruiría a Israel en el desierto. ¿Y qué hizo Moisés? Se levantó y se puso a interceder. Dios le mostró a Jonás el fin de Nínive, que los destruiría. ¿Y qué hizo Jonás? Se levantó y fue a predicarles.
Dios le mostró a Mardoqueo el fin de Israel en manos del perverso Amán. ¿Y qué hizo Mardoqueo? Se levantó y se puso a interceder. El entendimiento de los tiempos produjo un clamor, no un nuevo libro, no una nueva fecha o psicosis. Aún los decretos de Dios, escuchen hermanos, aún los decretos de Dios fueron cambiados por el poder de la intercesión. ¿No será que todas estas revelaciones nos llevan a un solo mensaje? Perdona, oh Dios, a tu pueblo. Dios mismo cerró y dijo el juicio sobre Moab y sobre los amonitas. Ninguno de ellos entrará, los juzgó para siempre. Pero hay un libro que se llama el libro de Ruth, donde muestra que por encima de la profecía está el corazón de Dios. Y el corazón de Dios es un corazón salvador. Dio su vida, derramó su sangre. Israel ha sufrido por 2000 años, o más bien toda su historia. Y justo en el día más glorioso, Dios le prometió ese día a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a David, a todos los profetas. Y justo cuando llega ese día glorioso, Dios lo que hace es destruirlos, aniquilarlos, dejarlos como un campo arado, darles el último golpe. Oh hermanos, ¿y qué estamos haciendo nosotros? Llorando por la gran tribulación que ha venido, que tenemos que usar cubrebocas y que no podemos ir al mall a comprar nuestras hamburguesas. Nosotros estamos sufriendo una gran tribulación, por eso llamamos a la vacuna la marca de la bestia. Tenemos que inventar aflicciones y tenemos que crear un ambiente de, nosotros estamos viviendo tiempos difíciles. Pero hermanos, Israel va a ser destruido. Israel va a ser dejado como un campo arado. ¿Cuál es nuestro corazón? ¿Cuál debería de ser nuestra visión? ¿Cuál debería de ser nuestra forma de ver los tiempos proféticos? ¿Saben ustedes que está escrito no solo la destrucción de Israel? También está escrito por Dios lo que hará con vidas tibias, lo que hará con los mentirosos, lo que hará con los idólatras, lo que hará con los orgullosos y lo que hará con los pecadores. Y dentro de todos esos pecados, algunos de nosotros estamos allí, si no decir todos. Ante la profecía y la ley de Dios, ninguno tiene esperanza. Pero si Cristo rompió con su sangre esos decretos en la cruz, ¿cómo no tendrá misericordia de su pueblo, amándolo y visitándolo? Nuestro clamor debe ser, no queremos el reino, sino perdona, oh Dios, a tu pueblo. Si el justo, dice la Biblia, con dificultad se salva, ¿en dónde queda el impío? Si el justo con mucha dificultad va a entrar al cielo, el impío no tiene ninguna esperanza. Si la nación de Abraham será arrasada y quedará como un campo de arado, ¿qué será de nosotros, hermanos? Que estamos jugando, que estamos tibios, que estamos llenos de orgullo, que tenemos al mundo en nuestro corazón. ¿Cómo me puedo yo parar y profetizar y esperar, hermanos? Solo esperemos unos días. Y cuando veamos que Israel sea destruido y quede como un campo de arado, nuestra redención, la gloria de Dios, los milagros del evangelio del reino. ¡Qué absurdo! Si no hay esperanza para ellos, ¿qué esperanza hay para nosotros? Debería de darle vergüenza al profeta de ojos abiertos hablar con tanta ligereza sobre los juicios de Israel, mientras él no puede ver su propia miseria. Dios le habló a Jonás sobre Nínive, que la destruiría, y Nínive era una ciudad pagana, una ciudad que no tenía a Dios como su Dios. Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, pero hubo un hombre que se puso a interceder y Dios aplacó un momento su ira sobre la familia de Lot. ¿No creen ustedes, hermanos, si Dios perdonó a Nínive, no perdonará a Israel?
¿no extenderá su mano en último momento para perdonarles a la nación que Él mismo la ha llamado mi heredad y que Él mismo la ha llamado mi hijo? Si Él hace con un extraño misericordia, ¿qué no hará Dios con el pueblo de Israel? Todavía no hemos visto el amor de Dios como Él lo hará y lo manifestará en Israel. Uno de los versos que no se ha cumplido, o una de las experiencias que no se ha cumplido, es que los cristianos despierten a celo a Israel. Oh, pero cuando venga la destrucción sobre Israel y yo sea un hijo maduro, voy a llegar allí como sucede precisamente en una secta. Aquí está este pobre miserable y espero que él mire, levante sus ojos y pida perdón y suplique misericordia. Entonces ahí Israel, ya en la miseria, en la agonía, va a ser provocado a celo cuando nos vea a nosotros como hijos maduros reinantes. Eso es abominación en realidad. Yo creo que uno puede ser cambiado y transformado por el amor que alguien le pueda manifestar en los momentos más difíciles y cuando todos lo han rechazado y condenado. En esta hora, mientras estamos viendo lo que hace Obama, ¿cómo es 2.0? Obama en su 25ª versión, ustedes no tienen idea cómo Israel está luchando contra el antisemitismo y cómo Israel está esperando un milagro. Pero ese milagro puede venir de un pueblo cristiano que agradece a Dios por lo que esa nación ha sufrido para que nosotros seamos salvos y alcancemos la gracia del Señor. Oh, hermanos, leamos un pasaje. Ánimo, hermanos, ánimo en la paciencia de escuchar este mensaje, pero que nuestros corazones sean quebrantados. Abdías, se los voy a leer porque siempre repito esto, no todas las Biblias tienen Abdías. Y me parece que la Biblia de la mayoría aquí no tiene Abdías. Pero voy a leerles este pasaje, siempre es una broma porque Abdías es muy pequeño y no sé dónde estará Abdías. Si antes de Génesis o después de Apocalipsis, está antes de Malaquías, hermanos. Dice Abdías 1, 10 al 12, por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza, y serás, ¿qué? Cortado para siempre. Miren, estas palabras son serias. Por lo que le sucedió a tu hermano, tú vas a ser cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivo su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. ¿Cómo, Señor? Yo no hice nada, yo no levanté mi mano, yo no los acusé ni los demandé. Pues no debiste, dice tú, haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Yo los invito, si les sobra el tiempo, a que vean con la liviandad que el profeta de ojos abiertos repite hasta el cansancio: Israel será destruido, y solo esperemos ese cumplimiento y nosotros entremos a nuestra herencia. Tú que has estado profetizando una y otra vez hasta el cansancio de la inminente destrucción de Israel, ¿no tendrás responsabilidad también en esto? Podemos ver a Pablo sentado en ese seminario escuchando sobre la destrucción de Israel. Cuando Pablo en una ocasión delante de Dios le dice: Señor, porque Pablo le dice al Señor: porque deseara yo mismo ser, ¿qué? Anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Señor, qué herencia, qué herencia. Imagínense estar enfrente del tío, del abuelo, del papá a punto de morir, y yo lo que estoy platicando es: ¿y a quién le va a quedar la casa? ¿Y a quién le va a quedar el auto? ¿Y a quién le va a quedar la cuenta en el banco? Hermanos, estamos delante de la destrucción de Israel, pero nosotros solo esperemos unos añitos.
para que entremos a la gloria. Podemos ver a Moisés sentado, escuchando al profeta de los ojos abiertos sobre esa destrucción inminente, y él diciendo: mientras más rápido mueran, mucho mejor. Les están haciendo un favor. Cuando Moisés se para delante de Dios y le dice: te ruego pues que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Oh, hermanos. Y sobre todo, podemos ver el corazón de Dios cuando oye ese tipo de profecías, mensajes, moviendo a la gente a esperar una gloria, a esperar un reino, pero primero que mueran, para que nosotros lo recibamos. Miren este pasaje, y perdonen que hoy nos hemos alargado bastante en esta predicación. Segunda de Samuel 24, 15 al 16. Por supuesto, este mensaje era para haberlo predicado en 3 partes, pero no sé si el día de mañana todavía estaré aquí. Pero así que mejor lo comparto de una vez. Pero para mí el morir es ganancia. Segunda de Samuel, hermanos, cuando leo ese pasaje, yo puedo ver el corazón de Dios por encima del juicio, del pecado, de la profecía, de la ley, de los decretos y de cualquier otra revelación. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Ese es el corazón de Dios. Ese es el corazón de Dios. Él no está dando fechas, profecías. Aguanta un poco, hermano. Espera un poco, iglesia. Porque solo voy a encargarme de estos tibios, malos y pecadores, y tú luego entra en caballo blanco a recibir el reino, la gloria, a ser un hijo maduro. Hermanos, volvámonos a Dios, y dentro de ese volvernos a Dios, digámosle: Señor, perdona a tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad. Pónganse de pie, hermanos, pónganse de pie un instante. Y que nuestro clamor y nuestra oración sea: perdona, oh Dios, a tu pueblo. Oh Señor, ¿de qué somos dignos nosotros? ¿De qué somos dignos, hermanos? Solo necesitamos un milagro para poder entrar a lo que Dios tiene para nuestra vida, pero yo no puedo hablar de que yo soy merecedor de algo en cualquier fecha, en cualquier evento, aun cuando la profecía lo ha dicho. Busquemos al Señor un instante. Oh, qué amor incomparable Jesucristo nos mostró, cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Que exaltado siempre sea nuestro príncipe de paz. ¿Pueden visualizar esta imagen? Los musulmanes terroristas, Cristo va a barrer con ellos. Israel, rebeldes, Cristo va a barrer con ellos. Las iglesias que tienen música de Baal, Cristo va a barrer con ellos. Los que se vacunaron
Cristo va a barrer con ellos. Los que no piensan como yo pienso y salen de nuestra cobertura, Cristo va a barrer con ellos. ¿Cuál es entonces el fin? Tú estarás lleno de la gloria de Dios, reinando con Cristo, mientras todos estarán condenados, arrasados o en el infierno. Venga tu reino, hágase tu voluntad, no cúmplase una fecha y las visiones de mi obstinado corazón. Tomen asiento, hermanos, por favor. Gracias. No, todavía no. Sí, gracias. Solo quiero, para terminar, a veces pensar, es casi un hecho, que todos estamos pensando en una persona, en una iglesia, en una denominación, por el medio en el cual nos movemos. Pero, hermanos, solo quiero mostrarles rapidísimo el 1% de cómo los profetas de ojos abiertos están dando fechas desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. En el año 1000, el 1 de enero, el Papa Silvestre profetizó que la era de Cristo duraría solo 1000 años. Hubo una gran peregrinación a Jerusalén porque Cristo ya venía en el año 1000. En el año 1524, bueno, en cada una de esas fechas no pasó nada. En el año 1524, Johann Stauffer, no le sé pronunciar, es alemán, si no puedo el inglés, mucho menos el alemán, pronosticó el fin del mundo debido a un diluvio universal. Muchos construyeron arcas y embarcaciones, y ese año fue el año de mayor sequía de esa época, ni siquiera cayó agua. 1658, Cristóbal Colón, en sus últimos años de vida, escribió un libro llamado El Libro de las Profecías, donde afirmó que el descubrimiento de América no era más que otro signo del plan de Dios que culminaría en 1658 con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Año 1874, los testigos de Jehová creen que es el año de la venida del Señor y de la cosecha. No reconocieron que se equivocaron, sino enseñaban que Cristo ya estaba presente, entonces cambiaron la fecha para 1914, después 1918, después 1920, después 1925, después 1975 y ahora han puesto 2034. Año 1843, William Miller, obsesionado con la segunda venida de Cristo y en el Apocalipsis, profetizó que Cristo venía en ese año, pero tuvo que cambiar la fecha varias veces. Año 1990, la profeta Elizabeth Clark preveía la devastación nuclear y el fin de la mayoría de la raza humana el 23 de abril y convenció a sus seguidores de vender sus propiedades y que se mudaran con ella a un rancho en Montana. Año 1991, Louis Farrakhan declaró que la guerra del Golfo Pérsico sería la guerra de Armagedón y sería la guerra final. En todo esto no pasó nada, por supuesto. Año 1992, Dorothy Miller predijo que la última trompeta sonaría en Rosh Hashanah, anunciando la segunda venida de Cristo. Rockin' Rolling, un cristiano que se hizo famoso por sostener Juan 3:16 en todos los eventos deportivos, profetizó que el 28 de septiembre vendría el Señor. Él se volvió hasta loco y él vivía haciendo escándalos en las iglesias y en las librerías, hablando de la venida de Cristo. Al final terminó en la cárcel, condenado por secuestro. Año 1993, día del juicio, de acuerdo con la autoproclamada Mesías, María Devi, líder del culto de la Gran Fraternidad Blanca. Los miembros del culto preveían reunirse en Kiev el 14 de noviembre para celebrar la venida de Dios en la tierra, pero su plan fue frustrado por las autoridades cuando detuvo a muchos de esos miembros. Año 1994, Nell Chase de los Bahá'í predijo que Nueva York sería destruido por una bomba nuclear el 23 de marzo y empezaría la batalla de Armagedón. En ese año, el pastor John Hinckley afirmó que Dios le dijo que el apocalipsis tendría lugar el 9 de junio. En un cataclismo, Dios iba a arrancar el mal de este mundo. El 19 de julio de ese año, Sor María Gabriel
anunció al mundo su profecía de que un cometa golpearía a Júpiter en el 25 de julio, causando la explosión cósmica más grande en la historia de la humanidad y pondría fin al mundo. Año 1995, Henry Kreisler, algo así, jefe del grupo de vigilantes del juicio final en el desierto, predijo el Armagedón para ese año. Harold Camping en ese año también predijo el fin del mundo y no era la primera vez que él ponía una fecha. Año 1996, Marvin Bayer predijo la venida de Cristo en 1996 y el año 2000 en su libro La Victoria Final. En ese mismo año, los seguidores de David Koresh, que había muerto, ustedes algunos han oído la historia de él, profetizaban que ese año él iba a resucitar. En ese mismo año, el famoso psíquico Sheldon Needle predijo que el mundo se acabaría en esa fecha. Año 1997, Mary Stewart afirmó que Dios se comunicó con ella en sueños y predijo que la segunda venida sería en ese año, justo después de la batalla de Armagedón. Estados Unidos se quemaría. En ese mismo año, los caballeros sacerdotales de la Seguridad Nacional mencionaron que un extraterrestre capturado en el este de Missouri fue interrogado por la CIA y admitió que un ejército de extraterrestres atacaría la Tierra el 27 de noviembre con el propósito expreso de despojar a la Tierra de todos sus recursos y hacer a la humanidad como esclavos. En ese año, ustedes seguramente sí escucharon de él, Marshall Applewhite, el líder de una secta, afirmaba que el cometa Halley acabaría con la vida en la Tierra y que la única manera de escapar de ese Armagedón era suicidarse. Él logró que 38 miembros de su culto, además de él, se suicidaran horas antes de que pasara el cometa. Año 1999, Nostradamus profetizó que era el fin del mundo y la venida de Cristo Jesús. Año 2011, Harold Camping, escritor y locutor de radio, llegó a profetizar 5 fechas distintas para el juicio final: 1994, 6 de septiembre de 1994, 29 de septiembre de 1994, 2 de octubre de 1994, 31 de marzo de 1995 y al final 21 de mayo de 2011. Año 2012, ¿se acuerdan quién profetizó la venida del Señor en el año 2012? Los mayas. Oh, y estos mayas no sé en qué andaban. Año 2013, el sacerdote Grigori Rasputin, bueno, él lo han escuchado algunos, Rasputin de Rusia, hace años, él predijo que el 23 de agosto de ese año una tormenta de fuego devoraría la vida en la tierra y después de ellos la vida en la tierra se acabaría. Año 2020, estamos cerca. El científico Paolo Tagalogwin pronosticó el fin del mundo el 25 de junio. Año 2021, el año pasado, ¿qué estamos haciendo aquí? El rabino, ¿saben que muchos de los profetas de ojos abiertos confirman sus revelaciones por medio de los códigos secretos? En los códigos secretos está la fecha y en los códigos secretos está también la demora. Año 2021, el rabino Matthew Glasserson afirmó que el Apocalipsis llegaría el 21 de diciembre, de acuerdo con una profecía oculta en el libro de Levíticos. Año 2026, 2031, varios pastores populares y adictos a movimientos conspiracionistas y psíquicos y medium están profetizando que en esas fechas será la venida de Cristo Jesús. Año 2060, Isaac Newton profetizó que sería la venida del Señor. No estaré, pero ustedes después me puedan contar. Hermanos amados, solo es el 1% de profetas de ojos abiertos que distraen la atención del pueblo de Dios y lo que provocan es una falta de fe y de confianza en la palabra de Dios, en los eventos del fin, y lo que menos hacen es que la gente busque a Dios y se ponga en serio. Los hechos hablan por sí solos. Amén. Les agradezco por la atención que han brindado y esperamos vernos. Hermanos, el día de ayer estuvimos en el funeral de una persona, 89 años le costó al pastor de los pastores hallar esa alma perdida. Cuando todos ya habían dicho, no hay esperanza,
está condenado, en su corazón no hay ninguna respuesta a Dios. Al final su alma se volvió a Cristo Jesús. 89 años donde él tal vez no mostró frutos de buscar a Dios y de arrepentimiento. Yo sí puedo decirles que Israel es un remanente precioso. Y puede ser como lo va a suceder en cada iglesia, en cada nación, que habrá muchos que morirán. Pero sí mis ojos están puestos en lo que Dios hará con Israel y la gloria que derramará sobre ese pueblo. Y nosotros, como la mujer sirofenicia, vamos a extender nuestra mano y decirle: Señor, dame. Como la samaritana, dame de esa agua, Señor. Como la sirofenicia que dijo: aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Hermanos, estemos buscando a Dios, pero busquémoslo con sencillez de corazón y tengamos hacia nuestro prójimo una actitud diferente a la que estamos acostumbrados en la carne a tener de menosprecio y de juicio. Démosle esperanza a aquel que quizás nosotros pensamos que ya está condenado. Dios los bendiga y gracias a Dios por los hermanos que nos han seguido en la transmisión. Amén.